has venido a la orilla. Bienvenidos a Pescadores de Hombres. Te habla siempre tu hermano aquí, siempre presente. Julito, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que nos escuche. Primero que nada queremos darle lo más sincero agradecimiento para todos que me han escuchado, para todos que me siguen. Este no es solamente mi canal, es su canal. Hoy tenemos un tema súper hermoso, un tema que nos tira mucho, pero este tema lo haremos con amor, prudencia y con mucha tranquilidad. Hermanos, primero vamos a comenzar con la oración que siempre hacemos, el Padre Nuestro y el Dios te salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano, tenemos el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la idolatría. La idolatría que tanto dicen que los católicos son idólatras. ¿Será verdad eso de que nosotros los católicos somos idólatras? ¿Se lo han dicho a ustedes? Bueno, este tema para hoy es para que podamos defendernos y podamos salir hacia adelante y decir, mira que nosotros los católicos no somos idólatras. Y le damos versículos, incluso vamos a utilizar hoy el catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante que lo tengan mis hermanos. Es muy importante que tenga el catecismo de la Iglesia Católica, porque eso nos dice todo lo que hace la Iglesia Católica. Es sumamente importante. Y es sumamente importante que enseñemos a nuestros hijos también de nuestra fe, para que cuando grandes no entren en esa confusión. No es un tema para tirarle en la cara, como dice, a nuestros hermanos separados, que esperemos que pronto regresen a casa, que aquí los esperamos con los brazos abiertos, sino es para que nos podamos defender y decir, no, no hermano, no es así como tú dices, la Biblia dice otra cosa, nos podamos defender. Primero que nada tenemos que saber qué es idolatría. Tenemos que pensar qué es idolatría. Pero de aquí yo no voy a sacar nada que no sea de contexto o nada que no esté en la Biblia. Vamos a buscar los significados dentro de la Biblia. No que voy a buscar en Google, no que voy a buscar en ningún otro lado, sino que vamos a buscarlo dentro de la Biblia y del catecismo de la Iglesia Católica para que podamos ver que sí está en la Biblia. Lo vamos a hablar con base y fundamentos, que es lo más importante, con bases y fundamentos. Bueno, hermano, siempre tenemos que pensar que siempre nos dicen, nos sacan Éxodo 20, versículos 4. Ustedes los católicos son idólatras. Siempre nos dicen así. Pero no leen lo que dice más abajo, después del 4, dice el 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 20, versículo 5. Y el significado es no adorar dioses, porque Dios es un Dios celoso. ¿Cómo es el significado, mi gente? Mis hermanos y hermanas, no adorar otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Hermano, con este versículo nada más podemos decir que ya estamos bien. Pero van a decir, no, pero que con ese versículo no dice más nada.
Como quiera son idólatras. Me lo han dicho a mí. Me han dicho que ustedes son unos paganos. Los católicos son unos paganos. Debemos saber defender la verdad, la iglesia de Cristo, pero no lo hacemos con maldad, sino con amor. No queremos convertir, pero si vienen, bienvenidos, no los recibimos con los brazos abiertos. Hermano, vamos a empezar a buscar versículos de la Biblia a ver qué dice. Comencemos con Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. Dice: escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Lo debemos hacer cada segundo y no pensar amarlo a nuestra manera, porque eso es lo que pasa con el mundo hoy en día, que amamos a nuestra manera, y eso es muy triste. Seguimos más abajo, una explicación más o menos de la idolatría en Deuteronomio capítulo 5 y el 7. Tiene la explicación de la idolatría. Veamos qué dice cada una de ellas. Comencemos con el capítulo 5, versículo 7. No tendrá otro Dios delante de mí. No tendrá otro Dios delante de mí. Y si seguimos en el capítulo 7, acuérdense que estamos hablando en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 5. Y dice así, mis hermanos y hermanas: Yahvé, tu Dios, te introducirá en la tierra a donde vas y pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo y al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Cuando las entregues en tu mano y tú la derrotes, lo exterminarás según la ley del anarca maldito. No harás alianza con ellas ni le tendrás compasión. No te emparentarás con ella, dando tus hijos o hijas, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer: derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Hermano, aquí está hablando de que nuestros pueblos no se puedan juntar con esas personas que creen en dioses falsos. En dioses falsos. Ejemplo, podemos usar el ejemplo de hoy en día. El Buda. Los incas creían en los dioses del sol, de la lluvia, del agua. Ellos hacían diseños de esos dioses y decían pues que un pueblo que es hijo de Dios
Dios con letra mayúscula, con D mayúscula, no se puede mezclar con esas personas que tengan esas creencias paganas de dioses con D minúsculas. ¿Por qué? Contaminan a nuestros hijos. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses y no codiciarán el oro ni la plata que los recubre. No lo tomes para ti, no sea que quedes atrapados. Debes saber que yo, Yahvé, lo odia. Nada de esto entrará en tu casa, no sea que te vuelvas maldición como ello es maldición. Una breve explicación de esos versículos. En los pasados versículos de la Biblia, Dios prohíbe en absoluto en tener otros dioses, que nuestros hijos e hijas no estén con personas que tengan otros dioses o que creen en otros dioses. Se quemarán las imágenes de los dioses. Eso está prohibido entrar a la casa. Está bien prohibido entrar a la casa las imágenes de los dioses. Hay mucha gente que cree en dioses todavía por ahí. En un país, nuestros hermanos en México, no todos, pero creen en la Santa Muerte. Eso está prohibido. Eso está bien prohibido. No caigan en esas trampas, mis hermanos. No caigan. Veremos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 14. A ver qué dice. No vayas tras dioses extraños, tras los dioses de los pueblos que te rodean. También podemos buscar en Levítico capítulo 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4. No se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 26. No existen esos dioses de las gentes, no son más que ídolos. Fue el Señor quien hizo los cielos. También podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos para la carta de los Corintios, 1 Corintios, capítulo 8, versículos 4. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más que un Dios único. Nuestro Dios que es único. Primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5. Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Seguimos con otra carta para después yo explicarle un poquito. Primera carta de Corintios, capítulos 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. También podemos seguir en los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Hasta ahora, lo que está hablando es que cuando Pablo fue para las ciudades y vio que la multitud de gente tenía diferentes dioses, incluso
lo querían poner a él como si fuera un Dios. Y él dice, no, 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 no. No, no, mi gente, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. No vayan a creer que hay otros dioses porque son paganos. Y Dios, nuestro Señor, es un Dios celoso. Seguimos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean oro, plata o piedra. Seguimos con Hechos capítulo 19, versículos 26. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de las manos humanas. Y la contestación de esa está en Oseas, capítulo 14, versículo 13. Preparen sus palabras y vuelvan a Yahvé para decirle, quita el pecado y acepta lo bueno, que esta confesión nuestra reemplace cualquier ofrenda. Hermano, aquí vemos el significado y di un par de capítulos para que vieran que Dios lo que dice es, yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios celoso. No hay otros dioses. Te pueden decir, pero que te arrodillas frente a la Virgen, frente a la estatua de la Virgen, que te arrodillas frente al Sagrado Corazón de Jesús. Te dicen eso. Sabemos, ahí no está Dios. Sabemos que ahí no está Dios. Mientras que tú no digas, ahí está Dios, porque Dios no es un Dios de figura. Tenemos imágenes para recordar de que ellos estuvieron aquí en la tierra, pero no sabemos que ahí no está Dios. Ahí no está presente Dios. Dentro de esa figura, Dios no está presente. La idolatría está compuesta por dos palabras: ídolo y adorar. Idolatría. Ídolo y adorar. Dios no va a celar por imágenes, sino pensar que no son dioses. Dios no tiene celo porque tú tienes una imagen. Incluso veremos más adelante que Él mandó a hacer imágenes. El mismo Dios mandó a hacer imágenes. Pero Dios no va a celar por eso. Dios lo que va a celar es si tú dices, ese es Dios. Cuando la gente tiene la patita de conejo, la barriga del Buda, entre otras cosas. Y adoran, ay, que para la suerte, ay, Dios mío, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza en Dios? Debemos tener confianza en Él. Nosotros los católicos sabemos que la Virgen María no es Dios. Repito, la Virgen María no es Dios, pero la amamos porque es la madre de nuestro Señor. Es la madre de nuestro Señor y tenemos que amarla. Si el apóstol Juan se la llevó a la casa porque Jesús se la entregó el día de la crucifixión y dijo, hijo, aquí está tu madre. Mujer, aquí está tu hijo. Jesús, teológicamente, nos la entregó a nosotros como madre. Y nosotros somos hijos de María. Las imágenes, como yo dije, son para recordar de cada uno de ellos. De nuestra madre, la Virgen María.
recordar a nuestro Señor Jesucristo, recordar a los santos que dieron su vida por Cristo. Pero nosotros no adoramos a ninguna imagen, porque si no se llamaría imaginatría. Se llamaría imaginatría. Y como yo dije, Dios mandó a hacer imágenes. Más adelante veremos eso. Pero Dios mandó a hacer imágenes. Entonces, ¿estamos mal? No, hermano, no estamos mal. Estamos bien. Mientras tanto, vuelvo y repito, mientras tanto, no decimos que ese es Dios, no caemos en el pecado de la idolatría. Veamos dónde en la Biblia, vamos a ver ahora dónde en la Biblia dice sobre las imágenes que Dios mandó a hacer. Buscamos Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. El mar se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Para las partes traseras de los bueyes quedaban hacia adentro. Seguimos en Primera de Reyes 7:29. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. ¿Qué son querubines? Y no te dijeron que no haga imagen de lo que haya arriba en el cielo, lo que haya abajo en la tierra. Dios mandó a hacer querubines. Son ángeles. Ángeles. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros habían adornos. Seguimos en Éxodo 25, 18. Éxodo 25, 18. Asimismo, hará 2 querubines de oro macizo y los pondrá en las extremidades de la cubierta. Dios mandó a hacer 2 querubines. Ya sabemos que Dios manda a hacer imágenes. Vamos a ver en Números capítulo 21, versículo 8. Números capítulo 21, versículo 8. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14, recuerda que la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado Hijo del Hombre. Conviene que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Conviene que nos gloriemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Por eso que los católicos tienen la cruz de nuestro Señor Jesucristo para recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero no estamos adorando a esa imagen. No estamos adorando, hermanos. Vamos a ver las cartas de los Hebreos. Carta de los Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 4. Perdón, 1 al 7. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los hay en este mundo. Una primera habitación fue destinada para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otra habitación llamada lugar santísimo, donde está el altar del oro de los perfumes y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro. El arca contenía
un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima el arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en la primera habitación para cumplir su ministerio. Pero en la segunda, tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. Seguimos con Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 29. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de ellas, de sus alas, tenía 2 metros y medio de largo, de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. Los 2 querubines tenían exactamente la misma hechura y la misma medida, 5 metros de alto. Colocó los querubines dentro de la casa con las alas desplegadas, de manera que por el lado exterior una ala tocaba la pared y en el medio de la casa las alas de ambos se tocaban. Salomón cubrió de oro los 2 querubines. Las paredes de la casa fueron esculpidas en todo su contorno, con figuras de querubines, de palmas, guirnaldas de flores, tanto en el interior del lugar santísimo como en la parte anterior. Seguimos. Primera de Reyes, capítulos 8, versículos 6 al 11. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio en el santuario, el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían sus alas y formaban como un toldo encima del arca y sus barras. Estas barras tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera y permanecieron allí hasta el día de hoy. En el arca no hay nada fuera de las 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Ya vemos que puede tener todas las imágenes que desea, mientras que no sea Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Podemos decir, si nos acusan de idolatría, ¿tienen alguna foto de un familiar? ¿Alguna estatua, alguna imagen en la sala? Entonces también quiere decir que son idólatras. La Biblia es clara. Solo nos toma leerla, escudriñar las palabras. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a ver ahora lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2112, numeral 2112. Primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que el único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de manos de hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vano hacen vano al
que les da culto, como ellos serán lo que lo hacen. ¿Cuántos en ellos ponen su confianza? Salmo 115, versículos 4 al 5 y el 8. Dios, por el contrario, es un Dios vivo. José capítulo 3, versículo 10. Salmo 42, versículo 3, etc. Que da vida e interviene en la historia. Seguimos con el numeral 2113. 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tensión constante de fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios. Por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de raza, de antepasado, de estado, de dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6, 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Ahora vamos a hablar. Ya le dimos capítulos, versículos de lo que significa la idolatría. La idolatría, sabemos que Dios es un Dios celoso y no existe otros dioses con D minúscula. Solamente existe un Dios con D mayúscula. Así que un ejemplo, el Zeus, el Dios del sol, el Dios de la madre tierra, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios de la luna, el Buda. Eso es idolatría. Incluso di que la Santa Muerte. Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muerte. Según la Escritura y la Iglesia Católica, el adorar a otros dioses es un pecado mortal, abominación en los ojos de Dios. Y como yo dije, culturalmente en nuestro pasado había regiones que creían en otros dioses, como Grecia, tal como Zeus, Hércules, creen en lo de Buda, Atina, Shiva, entre otros dioses. Los egipcios tenían dioses, los indios tenían dioses. Esos son idolatría. Eso no creer en Dios, en nuestro Señor. Tener una figura, una escultura de Jesús, de la Virgen María o de los santos, no es adorar. Porque sabemos que tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan. Dios es un Dios de vivo. Sabemos que no están ahí y que no es Dios. Se tiene que recordar los sacrificios que hicieron cada uno por nosotros. Y solamente es tenerlo de recuerdo, como tenemos también fotos. O si no tener fotos sería idolatría. Si no tener las imágenes que salen en el billete, idolatría. Y eso sí que le gustan. Eso sí le encantan cuando está el billete. Arrodillarse ante una figura no te hace adorar hasta que lo hace como un Dios. Si tú te arrodillas y dices que ese es Dios, pues ahí entonces entra en el pecado de la idolatría. Pero te puedes arrodillar porque tú sabes que ahí no está Dios presente. Ahí solamente está presente tú rezando. Eso es respetar, amar. Pero no estamos hablándole a la figura, porque la figura no te va a contestar. La figura no te va a hablar. Los sacrificios que hicieron cada uno por nosotros. Y solamente es tenerlo de recuerdo. Como tenemos también fotos. O si no tener fotos sería idolatría. Si no tener las imágenes que salen en el billete, idolatría. Y eso sí que le gustan. Eso sí le encantan cuando está el billete.
Arrodillarse ante una figura no te hace adorar hasta que lo hace como un Dios. Si tú te arrodillas y dices que ese es Dios, pues ahí entonces entra en el pecado de la idolatría. Pero te puedes arrodillar porque tú sabes que ahí no está Dios presente. Ahí solamente está presente tú rezando. Eso es respetar, amar. Pero no estamos hablándole a la figura, porque la figura no te va a contestar. La figura no te va a hablar. No te la arrodilla a otra persona. Cuando piden matrimonio, ¿se ha arrodillado? Eso es idolatría entonces. El ejemplo de adorar cuando el pueblo egipcio dijeron que el becerro era un dios, al decirlo comenzaron a adorarlo. Eso es idolatría. Cuando hicieron con el becerro. Cogieron miedo y decidieron hacer el becerro porque Moisés ya no estaba. Moisés ya estaba unos días desaparecido y empezaron a adorar el becerro. Eso es idolatría. Igual que hoy en día creen y le dan la confianza eternamente a un que Santa Muerte. ¿Por qué tú no le das la confianza a Dios? ¿Por qué tú no le das la confianza a Dios? Que siempre está ahí. La muerte no es santa. Dios es un Dios vivo, como siempre lo he dicho. Ellos hacían, los egipcios, los indios, hacían sacrificios por sus dioses. Como siempre yo he dicho, mi hermano, adorar a un Dios vivo de D mayúscula es lo que tenemos que hacer. Y es lo que la Iglesia Católica siempre lo ha hecho desde los primeros siglos. Siempre han hecho imágenes. Vayan a las catacumbas, que van a ver imágenes. Es una forma de respetar y recordar que ellos estuvieron aquí con nosotros, que estuvieron en la tierra, que estuvieron aquí en la tierra. Como nosotros tenemos imágenes de gente que han fallecido, tenemos las fotos de ellos todavía. Así que no podemos confundir con la idolatría. Los católicos, con todo el corazón, nunca crean que están adorando una imagen. Y déjense enseñar a las personas que nos tiran, que tú eres idólatra. No, defiendan su fe. Es hora que nosotros con amor y con respeto defendamos nuestra fe. De verdad que es algo hermoso saber que la fe de nosotros es grande. Y esto nos trae para ser misioneros, para dar la palabra verdadera de Dios. De verdad que los amo con todo corazón. Los amo y quisiera que todo el mundo tenga ese celo apostólico, ese amor a la Santa Madre Iglesia. Y como siempre he dicho, siempre síguenos en Facebook, Pescador de Hombres, en YouTube, Spotify, Pescador de Hombres. Y si me quieren escribir al email, pescador.dehombres@outlook.com. Es pescador.de.hombres@outlook.com. pescador.de.hombres@outlook.com. Que el Señor siempre me los bendiga siempre. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera